yo soy Brandon Curiel. El día de hoy tendremos secciones llenas de contenido muy interesante que sin duda no se pueden perder. Así que no se muevan de sus asientos porque este programa estará increíble. Y bueno, Brandon, para entrar en materia dura, les quiero presentar la sección Soy Cimarrón, donde nos acompaña Gabriela Shinohara, la cual es una artista muy talentosa, pero sobre todo es orgullosamente cimarrona. Y recuerden, esto es en Sorbo ABC, temporada 12. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Les saluda Roberto Sánchez y el día de hoy vamos a conocer la historia de Gabriela Shinohara. Ella es una cimarrona de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que además de sus actividades escolares también se da el tiempo para otras extracurriculares. Vamos a conocer su historia. Me llamo Brenda Gabriela Shinohara Avilés. Pues realizo teatro musical, también canto en diferentes tipos de eventos, pero ahorita me estoy enfocando más en el teatro musical. Mi primera obra musical fue a los 5 años, se llamó Extra Extra, de hecho se presentó aquí en el Teatro de la UABC, y después continué con una obra igual musical que fue Cats, se presentó en el Secud y en el Teatro de la UABC. Después realicé otra obra, pero esto fue a nivel nacional en un concurso de teatro infantil que se llamó Los Dragones en el Horizonte, a dirección de la maestra Berta Denton. Posteriormente realicé la obra de Mary Poppins con Camafeo en el Teatro del Secud y ahorita se presenta con Proscenio el musical El Rey León. Por mi proyecto pasado, que fue Mary Poppins, el musical, yo entré en esa área y empecé a relacionarme con las personas. Entonces, cuando terminé el proyecto, a mí me hablan y me invitan para esta obra que quieren presentar para el papel de Nala. Y dije, bueno, sí, obviamente fui, hice la audición con la directora, vocal y actoralmente, y pues sí, ya quedé seleccionada. Pues fíjate que me la hicieron muy fea porque fui, hice la audición y no me habían mandado mensaje como por 3 días. Y yo fui súper nerviosa, todo fue por internet. Me dijo, hola, yo soy la directora, me interesas, oye, ¿podrías presentarme esta canción para mañana? Y yo, una canción para mañana, Dios mío, dije, ok, no te la voy a tener lista al 100%, te la puedo tener lista un 30%, porque era una canción que en mi vida había escuchado. Se la canté, me la pidió que se la actuara y yo pues lo hice. Y ahí me ves toda nerviosa y tratando de resolver una canción que nunca había practicado, ni siquiera la tenía dominada, y no me contesta, no me manda mensaje, no me manda respuesta. Y yo dije, no, ya está, no. Y digo, está bien, en la vida todo se vale, se gana, se pierde, y dije, ok, vendrán nuevos proyectos. Al tercer día me envía el mensaje, me dice que sí, que es seleccionada. Obviamente pues me puse súper feliz, le dije a mi papá, le dije a mi hermana, le dije a toda mi familia que ya se vino un nuevo proyecto, que me iba a presentar en el Secud, que iba a ser Nala, y pues sí, todos nos gozamos. Que por más difícil que sea, ellos sigan. En algún momento todas esas tablas que ellos han estado día con día practicando se van a pulir, y es un proceso que ellos tienen que seguir con regocijo y obviamente con mucha dedicación y disciplina, porque pues nada es fácil. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Yo soy Roberto Sánchez para Sensor UABC. Nos vemos en la próxima. Ahora nuestros amigos de Banco de Ideas nos llevan con los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, que nos darán una opinión de lo que es su carrera y su facultad. Recuerden, esto es Sensor UABC, temporada 12. Continuamos. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Bienvenidos a la sección Banco de Ideas. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Contaduría y Administración del Campus Tijuana. Estaremos entrevistando a alumnos de las diversas carreras ofertadas para conocer su opinión acerca de la facultad. Acompáñenos.
Lo que más me enorgullece de mi facultad en sí es de que, a pesar de que fue una de las últimas facultades que se creó en sí, en los que ha sido estos últimos años es la facultad que más bienes o más dinero recauda entre todos los boletos y todo, y es lo que nos ayuda a los demás, a los nuevos ingresos, a seguir creciendo en sí, comprar lo que es nuevo equipo. Me enorgullece el progreso que ha dado por haber sido nada en tiempos atrás, ahora es todo. Lo que más me enorgullece de mi facultad es que día con día trata de ser mejor, nunca se conforma con ser nada más una facultad, sino que trata de unir a todos los alumnos para hacer más que nada una familia. Una de las cosas que más me enorgullecen de aquí es la unión que existe entre las distintas sociedades que hay aquí dentro de la facultad. No había equipo, no había cosas, era muy pequeña. Para mí desde ese tiempo a lo que estoy ahorita ha sido un gran cambio. Sí, cuando yo ingresé a UABC había ciertas cosas que ahora no están y sí ha mejorado. Claro, algunas de las mejorías que he notado últimamente es, por ejemplo, la rehabilitación de los baños, unos cambios que están realizando. No puedo decir que uno sea bueno o malo, que uno es mejor que otro. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de maestros, diferentes formas de dar, hay diferentes tipos de alumnos, diferentes formas en las que aprenden. Así que compararlos sería como un poco difícil. De los maestros que están muy bien capacitados, cada uno para las materias que imparten. En mi opinión me han tocado muchos maestros que son muy buenos, dan muy buenas clases. Me han tocado maestros que la verdad solamente vienen por llenar el asiento. O en lo general la mayoría de los maestros han sido muy buenos. O a los maestros que me ha tocado tener clases con ellos, me parece que son altamente capacitados, con experiencia dentro de los temas que imparten. La facultad en 10 años, la verdad no sé, pero en imaginación yo la veo más grande. Siento que hay más alumnos, va a estar mejor equipada. Miro aún más grande de lo que es ahora, licenciados con más valores. El movimiento continuo que se tiene, yo considero que va a haber un gran cambio, muchos egresados exitosos y una importancia relevante dentro de todo el país y el mundo por parte de la UABC. Lo que mejoraría la facultad es que no hay papel. Que haya papel en los baños. Algunos lugares como los baños, las aulas, bancos y algunos maestros. Espacios para libros que tenemos, por ejemplo, el tiempo libre que consideramos entre después de exámenes o horas libres, algo, no sé, quizá un lugar para unas áreas para fumar, por ejemplo, y algunas tiendas. Esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos. Foro, sin duda, una de mis secciones favoritas, donde nuestros amigos nos hablarán sobre próximos eventos culturales. Y siendo sincera, ¿a quién no le gustan los eventos culturales, sociales y de gran relevancia en nuestra ciudad? Así que acompáñanos a descubrir cuáles son. Hola amigos de Sensor UABC, esta es la sección de foro. Yo soy Orozco Badella Luis y hoy hablaremos de los próximos eventos culturales que serán organizados por el campus, con la coordinación de Carmen Bravo, coordinadora de talleres y cursos culturales. Tendremos una entrevista la cual nos dará más información, así que comencemos. Bueno, los próximos eventos artísticos y culturales que tendremos dentro de la programación de los cursos y talleres culturales será la presentación de un grupo de danza folclórica acompañado por el taller de coro y solistas. Tendremos en el mes de septiembre también una presentación de la tuna universitaria con una presentación del taller de piano. En el mes de octubre tendremos otra presentación que es una presentación de danza folclórica con el taller precisamente que se oferta aquí y también danza africana. Para el mes de noviembre tenemos un programa especial porque cada año se realiza el tradicional concurso de altares de muertos. Entonces ese es uno de nuestros eventos principales y en el mes de diciembre también en colaboración con la Vicerrectoría del Campus Tijuana llevamos a cabo lo que es el encendido del árbol navideño.
Estos eventos se realizan en la mayoría de los casos los viernes. De hecho, se denomina Viernes Cultural porque durante esta programación que llevamos durante el semestre, los hacemos en ese día, ¿no? Sí, de hecho, todos estos eventos entran en el programa de 8 igual a 1 en colaboración con Vicerrectoría, porque lo que estamos buscando es que los estudiantes tengan esta formación integral, ¿no? Y desarrollen sus competencias también culturales y artísticas. Nuestros eventos no tienen ningún costo, precisamente porque lo que estamos buscando es que la comunidad universitaria y también público externo pues se acerquen a ellos de manera accesible, ¿no? Estos eventos se realizan regularmente en la explanada del centro comunitario. Es un espacio que vemos muy idóneo porque transita, ¿no? Hay mucho tránsito de estudiantes, de maestros y ven, en algunas ocasiones se topan con estos eventos que para nosotros pues es importante darlos a conocer. El fin de realizar estos eventos es con uno de los propósitos que tiene la universidad, que es la extensión de la cultura. La Facultad de Artes, a través de los cursos y talleres culturales, desarrolla una programación durante el semestre que permita a los estudiantes universitarios acercarse a las distintas manifestaciones artísticas. Es por eso que tratamos de generar la mayor cantidad de eventos para que los estudiantes lo disfruten. Es todo por nuestra parte. Esperamos contar con su presencia en estos eventos. Para Censor, informa. Censor UABC se distingue por siempre estar al pendiente de las actividades deportivas de nuestra institución. Es por ello que nuestros amigos de Marcador nos traen una entrevista con Javier Becerril, actual coach de Flag Fútbol Femenil Cimarronas. Hoy visitaremos a Javier Becerril, coach del equipo femenil de Flag Football. Hola, mi nombre es Javier Becerril Moctezuma, soy el entrenador de Flag Football aquí en la UABC Tijuana. Bueno, el flag es una disciplina muy independiente, pero a la vez similar al fútbol americano. Pero las bondades que tiene el flag es que es un deporte sin contacto, a diferencia del americano, que obviamente involucra bastante contacto, ¿no? Pero la esencia es muy similar, pero hay diferentes variantes de reglamento, pero se mantiene prácticamente lo mismo. Bueno, en sí la diferencia o lo que se cambia el contacto en el fútbol americano, que es una tacleada, en el flag se sustituye por una bandera, por eso tiene su nombre flag football, ¿no? De fútbol bandera. Entonces, en lugar de ir a taclear, quitas una bandera y es como si dieras por terminada la jugada. Actitudes que una jugadora de flag tiene que adoptar. No necesita ser un gran atleta para practicar en sí cualquier deporte. El flag es un deporte formativo como lo buscan todos los deportes, pero ¿qué es lo que se busca en un jugador? Se busca un jugador con agilidad, que sea veloz y que tal vez no sea el más rápido, pero que cuando menos tenga agilidad. También que tenga coordinación, que pueda atrapar un balón. Mucha disciplina, como todos los deportes, requiere de mucha disciplina, de hacer caso al entrenador. Entonces, más que nada, esos puntos yo creo que son importantes. En este momento es el primer semestre en el que estamos participando como en la modalidad 7 contra 7. Anteriormente se venía haciendo en la modalidad con contacto, que era la 9 contra 9. Quisieran incorporarse al equipo, nada más hay que buscar ahí en la Facultad de Deportes. Se pueden dirigir con cualquier persona ahí, les pueden dar referencias. Y si no, nos pueden encontrar. Nosotros entrenamos martes de 5 a 7 y media en el campo de fútbol 7 y los jueves de 5 a 7 y media en el campo de la pista. En el que se busca involucrar, pues obviamente, bastantes aptitudes y dentro de ellas nos genera una disciplina tanto física como mental y obviamente eso también nos trae una satisfacción en cuanto a logros, en cuanto a la parte física que nos ayuda a estar sanos, a estar saludables y bueno, obviamente esto nos trae una mejora en nuestro desempeño de la vida. Temporadas, actualmente
Actualmente estamos participando en la liga en la que estamos participando dura aproximadamente 3 meses. Descansamos 1, 2 y empezamos con pretemporada. Entonces estamos hablando de 4 a 5 meses una temporada completa. Sí, en este momento, por ser la primera ocasión en la que formamos un equipo de 7 contra 7, lanzamos una convocatoria inicialmente para tryout y posteriormente pues se fueron involucrando jugadoras de acción curricular o jugadoras que simplemente se interesaron. Y obviamente en un futuro lo que vamos a hacer para hacer un selectivo más en forma es hacer tryouts, elegir a las mejores jugadoras y obviamente hacer de ahí el equipo selectivo. Sí, la universidad nos apoya en cuanto a para los integrantes del selectivo, pues obviamente nos dan, me parece que son 3 créditos. También para los que participen en los torneos internos hay créditos para los campeones y pues si solamente te interesa participar, ahí lo del 8 en 1. Las chicas que están atrás participando hay de todo, desde las chicas que son completamente nuevas que nunca habían jugado hasta las chicas que ya tienen cierto tiempo, que no en edad son veteranas sino que en experiencia, pero que ahora sí que hay de todo. Los invitamos a que participen en todos los deportes que practicamos aquí en la UABC, no solamente el flag, hay voleibol, soccer, de todo, entonces acérquense a ir a la Facultad de Deportes para obtener más información y pues obviamente están cordialmente invitados a participar en el equipo de flag y aquí los esperamos. Anímete y haz deporte. Acércate a las oficinas. Hasta la próxima. Trámites y servicios. Nos trae el día de hoy un apartado sobre los usos y los servicios de nuestra Biblioteca Central UABC Campus Tijuana. Así que vamos a verla. Hola amigos, bienvenidos a su sección Trámites y Servicios. La Biblioteca Central de la UABC se ha convertido en parte fundamental para el desarrollo del desempeño estudiantil. El día de hoy entrevistaremos a la coordinadora de la biblioteca, donde nos informará todo lo que debe saber para el uso de ella. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Hernández Lizárraga y soy la coordinadora de Biblioteca del Turno Vespertino. El objetivo principal es facilitar el material de archivos de documentación, información y los alumnos pueden acceder a esa información. El tipo de público es general, la entrada es general, pueden accesar a consultar materiales. Los únicos que se les presta el material serán a los alumnos, maestros, administrativos o egresados de UABC. Los servicios que funcionamos es el préstamo de materiales, préstamos de cubículos, mesas de estudio, el servicio de hemeroteca, el servicio de préstamo bibliotecario. Si el material no lo tenemos aquí y lo tenemos en otro campus, lo podemos mandar a pedir como préstamo. Y son servicios básicos de biblioteca. Pues las ventajas es que tienes un área para estudio tanto en solitario como en grupo. Tenemos, como te comenté, cubículos en los cuales tienen mesas con sus sillas y un pizarrón en el que pueden hacer sus anotaciones, estudiar. Tenemos la red inalámbrica con sus laptops, pueden venir a hacer búsquedas de investigación. Entonces, básicamente es eso. El horario que manejamos es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 8 a 4. Pues primero que nada buscar en el catálogo Cimarrón. Tenemos la página que es biblioteca.abc.mx. Tenemos la base que se llama Catálogo Cimarrón y ahí pueden hacer una búsqueda y checar si el material lo tenemos disponible o no. Ahí te aparece si está prestado el material y si es la única copia, pues el material realmente no va a estar disponible. No, tenemos diferentes tipos de materiales, tenemos materiales que se prestan, depende el material, si tiene mucha demanda ese material y como por lo general podemos dar un libro a cada alumno, tenemos uno de reserva absoluta que se queda aquí para las consultas, tenemos un área de diccionarios y enciclopedias que es para consulta interna y eso sobre básicamente los libros que no salen, de ahí en fuera todos los materiales salen, lo que son periódicos también son puras consultas internas. Es una invitación en que en este recinto pueden venir y tener la seguridad que van a poder estudiar, van a tener un área disponible
como los materiales accesibles. Por ejemplo, aquí adentro pueden consultar los materiales que quieran, llevándolos a su casa tienen un límite de 3 libros, entonces pues más que nada es esa facilidad de tener un lugar, porque pues por afuera se pueden distraer y aquí pues adentro tienen que estudiar forzosamente. Espero que esta información les haya hecho de utilidad. Nos vemos en la próxima. Se llevó a cabo en el Teatro Rubén Vizcaíno la exhibición de mostradores, donde participaron alumnos de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Dicho evento contó con la presencia de Ali Ejareptar y Roberto de la Madrid. Se presentaron diversas televisoras mundiales, entre las cuales se encontraban BBC World News, CNN, TV Azteca, Al Jazeera e Hispan TV. Bueno, es una experiencia muy bonita, ya que se convierte en un reto para mí tener que hablar al público y tener que hablar frente a expertos en el tema de publicidad. Fue una experiencia muy bonita y de aprendizaje, sin duda alguna. La verdad fue una experiencia muy bonita, muy grata. Ha sido una de las experiencias totalmente distintas a las que me he enfrentado. Mi experiencia presentando este trabajo a los coordinadores fue todo un reto, porque sientes la presión y sientes el compromiso de presentar un trabajo que llegue o más o menos aspire a llegar al nivel de presentadores como por ejemplo el de Hispan TV, que pues tienen transmisión a nivel internacional y muchísimo prestigio. Bueno, mi experiencia ha sido muy grata. Tuvimos una semana demasiado pesada a la hora de hacer la organización. Tuvimos un gran reto, ya que vinieron personajes que consideramos de alta crítica para este tipo de proyectos, conocedores, entonces darles ese entendimiento de lo que ellos son expertos fue un gran reto. Simulaciones de reportajes y conducciones en vivo fueron lo que le dieron el toque interactivo a este evento, el cual, además de ser informativo, llamó la atención de los espectadores. La jornada en sí trata de las comunicaciones, la política y la economía. Entonces, más que nada es presentar cada canal para ver más o menos el punto de vista de cada una en cuanto a lo político y en lo económico. Entonces, me pareció que más que nada lo que nos dijo el maestro de presentar un noticiero, pues estaba bien. Considero que el objetivo principal es fomentar con la conciencia de los jóvenes de motivarse a tomar nuevas formas de interacción ante el público, fomentar el periodismo también. Reto, nosotros como BBC somos una de las cadenas más longevas que tiene el planeta en cuestión de noticias. El reto más grande que tuvimos fue el de conseguir la información en videos, puesto que BBC comenzó con radio nada más, y conseguir esos videos que fueran reales de tiempos muy antiguos fue un poco difícil, pero al final fue un reto muy bien organizado, muy admirado. Bueno, el mayor reto fue coordinarnos, ya que somos compañeros, más no solemos juntarnos todo el tiempo, entonces cada uno tiene sus diferentes ideas, cada uno cuenta con su tiempo, entonces más que nada fue la coordinación. Fue a la hora de personal, más que nada adecuarnos en la vestimenta de las mujeres, porque pues ellos vienen de Irán, entonces ahora sí la vestimenta, todo eso es muy diferente, la cultura es muy diferente a la de nosotros, entonces sí tratamos de ser lo más respetuoso posible, cubriéndonos el rostro con el hijab, se llama, y más que nada pues no trayendo las faldas, o porque tenemos que ser lo más profesional posible, y más que nada ese fue el reto, saber cómo saludarnos, cómo presentarnos con ellos, y pues sí, en efecto ese sería el reto para nosotros. Esta actividad la propuso nuestro profesor de la materia Escenario Regional de África y Medio Oriente. Era optativo, es por mérito, realización personal, y pues estamos muy contentos de haber participado. Sí, bueno, nosotros llevamos la materia de Escenario Regional de Medio Oriente y África, pues para esa materia, pues más que nada colaboramos como voluntarios para el evento, pero pues también apegado a la materia. Eso ha sido todo por nuestra parte. No se despeguen de la pantalla, porque hay mucha más información. Para Sensor Informa. Mira, el reto más importante de trabajar como periodista mexicano para una empresa extranjera de comunicación, en este caso como para una televisora de otro país, es muy importante por una simple y sencilla razón.
las corresponsalías siempre dan la oportunidad de una, y lo tengo que decir muy claramente, de una mayor libertad, porque no estás atado a ningún interés, más que a la política editorial de la televisora. Y yo siempre les digo a los jóvenes y les digo a todos quienes me preguntan, ¿qué es lo primero que tienes que saber cuando quieres trabajar en esto? Lo primero que tienes que conocer cuando trabajas en esto es la política editorial para el medio en el que trabajas. Tienes que dominarla al 100%. Y ahorita en estos escuchamos en esta primera sesión de exposiciones de esta jornada de comunicación que el doctor Jarek Dar decía algo muy importante. Él centró los puntos básicos de lo que esta televisora pretende dar a su público. ¿Cuál es? Darle voz a los que no la tienen, darle voz a las personas menos favorecidas por la sociedad. Es muy difícil, tengo que decirlo con toda franqueza, ingresar a un medio de comunicación y empezar a desarrollarte. Pero hay algo que no falla, es ¿qué es lo que quieres hacer? Tienes que definir qué es lo que quieres hacer como periodista. A Raimundo le encanta grabar, a ti te gusta entrevistar, te gusta ser reportera, empieza a meterte un medio donde puedas empezar desde lo más elemental. Puedes empezar como redactora, puedes empezar no sé, como aprendiz de reportera, como sea, pero hay que meterse al medio y después dentro del medio, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad y sobre todo con las bases del profesionalismo, empezar a crecer dentro de ese medio. ¿Qué es lo que se necesita para ser un buen periodista? Bueno, pues trabajar mucho, estudiar, leer, eso es lo que hay que hacer, empezar desde abajo. País me ha cambiado no solo la manera de ver el periodismo, me ha cambiado la manera de ver el mundo. Estar solo, lejos de tu círculo de confort, de tu familia, de tus amigos, de tu ambiente, ha sido para mí un reto porque me ha hecho encontrarme conmigo mismo, encontrarme con el ser humano que todos llevamos adentro, y ha sido esto fuente de energía para querer tratar de ayudar primero a mi entendimiento y después compartir esto con el mundo. Eso a nivel espiritual ha permeado mi actividad profesional, que es el periodismo. Entonces, en cada programa, en cada reflexión que hago a través de Detrás de la Razón, está impresa esa huella que me ha dejado vivir en Medio Oriente. Creo que es una obligación del público. El público creo que se ha equivocado en criticar demasiado porque los medios han sido irresponsables. Bueno, los medios han sido irresponsables, pero también el público tiene que ser muy responsable y el público tiene que leer mucho, cultivarse mucho, investigar mucho, para entonces poder, a través de la reflexión, del raciocinio, ver que no le estén mintiendo. Y con la reflexión es un instrumento del público para presionar a los medios a que digan cosas más imparciales. Está en crisis y que no pierdan de vista dos cosas. Que hagan lo que hagan, nunca pierdan de vista el sentido humano, el sentido de la bioética, el sentido de respetar la vida, de procurar por la vida, por el ser humano. Y dos, para llegar a tener éxito, se tienen que levantar a las 4 de la mañana todos los días, porque la llave del éxito pasa solamente una vez al día y esa pasa a esa hora. Hemos llegado al final de la programación y sin duda nos sentimos muy agradecidos de que nos hayan podido acompañar en su programa. Así es, Abigail, en verdad tuvimos secciones ricas en información que son de relevancia para todos. Bueno, casi todos. Y claro, no se olviden de darle like a nuestras redes sociales y suscribirse en nuestra plataforma en YouTube. Asimismo, sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y las repeticiones los miércoles a las 11:30 de la mañana. Esto fue Sensor UABC, temporada 12.